Quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 11. Please go to the book of Mark, chapter 11, versículo 20. verse 20. Y cuando estén allí me den un fuerte amén. And when you're there, Y los que están online, saludos para todos. Y también nos pueden dar un thumbs up o alguna señal de que están allí. Alguna señal de que están vivos. yes, when you get there, please let us know that you're there. Give us a thumbs up or send us a quick text. Amén. Amen. Bien, Marcos capítulo 11 y versículo 20. Mark 11, 20. Dice así la palabra del Señor. Se lo voy a leer en una versión diferente, pero no interesa, usted me puede seguir en la que tenga, la Valera, la traducción viviente, la que tenga. Pero me gustó en esta mañana, como lo dice esta traducción. Dice así: en la mañana, cuando iban caminando, Jesús y sus seguidores vieron que la higuera se había secado de raíz. Pero Pedro recordó lo que había dicho Jesús antes y dijo: mira, maestro, se secó la higuera como maldijiste ayer. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, cualquiera que le diga a esta montaña: levántate y lánzate al mar, no dude en su corazón, sino que crea que sucederá lo que dice, así se hará. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces lo que pidan será suyo. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra alguien, para que su Padre que está en el cielo también los perdone sus pecados a ustedes también. And in Mark 11:20 says, and in the morning as they passed by, they saw the fig tree die up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou curedst is withered away. And Jesus answering said unto them, have faith in God. For verily I say unto you, that whoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which are said still come to pass, he shall have forever after he said. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye shall receive them, and ye shall have them. And when ye stand praying, forgive, if you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Amén. En esta mañana quiero hablar del tema que le titulé Convencidos de que Dios lo hará. This morning I'm going to be preaching about be ready that God will convince. Y quiero invitarle en esta mañana, si usted tiene a alguien a su lado, si tiene allá en su hogar a alguien que esté a su lado, ¿qué tal si le dice o le pregunta en esta mañana: ¿estás tú convencido de que Dios lo va a hacer? And this morning I want to ask you, if you have someone next to you, can you please ask, are you convinced that God will do it? Entonces, una cosa es creer, One thing is to believe, pero otra cosa muy diferente es estar convencidos de que Dios lo va a hacer. but another thing is if you are convinced that God will do it. ¿Cuánto les ha pasado que a veces hemos orado, pero realmente no hemos tenido la convicción de que Dios va a contestar esa petición? How many of us have prayed, but we're not sure we have the conviction that God will do it? Eso nos ha pasado a todos. That has happened to a lot of us. Podemos decir que tenemos fe, We can say we have faith. podemos hablar en We lenguas, can talk in tongues. podemos hacer, ¿verdad?, muchas We cosas. could do a lot of things. Pero a veces nuestra fe no está a ese nivel donde Dios quiere que esté la fe. But sometimes our faith is not in the level that God wants us Y to have. podemos orar, pero realmente no podemos tener esa convicción 100% de que Dios definitivamente va a contestar nuestra petición. And we can pray, but we're not 100% convinced that God is going to respond to our petition. Y creo que cuando analizamos al creyente, a los creyentes, And I believe that when we go with the unbelievers, nos enfrentamos a muchas veces la ideología o nuestra mentalidad humana we confront in our manual management thinking.
de que muchas veces nos enfocamos más en lo que podamos ver en lo natural o lo que podamos hacer en nuestras fuerzas. That we focus more on what we can see and not in what we can do. Y no le damos el espacio a la fe para que pueda obrar en nuestras vidas. And we don't give the space in the room for our faith so that it can work through our lives. En lo humano, en lo natural, And the naturally, la gente dice hasta no ver, no creer. people say, if I don't see, I can't believe. Pero en la naturaleza divina de Dios, But in the natural life of lo que God, Dios dice es crean aún que no lo hayan visto. what God says is believe even if you don't see it. Entonces esa es la batalla espiritual que tenemos muchas veces entre lo natural y lo espiritual. And this is the battle that we have between the natural and the spiritual. Y esa es una de las barreras o de los obstáculos fuertes para que muchas personas se les haga difícil este caminar con Dios. And this is one of the obstacles that we have that it makes it hard for us to walk with God. Porque muchas veces, o más bien todas las veces, la matemática y la lógica de Dios nada tiene que ver con nuestra lógica. Because a lot of things, better yet, have nothing to do with the technologies. 2 más 2 para nosotros es 4, pero para Dios puede ser 10, 20, 100, 1000, 2000. ¿Sí o no? 2 plus 2 for us, it could be 4, but for God, it could be a lot bigger, the number. Entonces, el caminar con Dios nos lleva a nosotros desligarnos de nuestra naturaleza natural. So the walk with us takes us to a whole different surrounding because it takes us something supernaturally. Y eso nos lleva a nosotros realmente tener o alcanzar la convicción en Dios de que lo que en lo natural es imposible para Dios es posible. And this convinces us that it'll take us to the supernatural, that whatever we think God cannot do, God can do. Entonces, algunos de los obstáculos que enfrentamos día a día. And some of the obstacles that we face day by day, Como decía ahorita, estamos arraigados a lo que vemos. like I said a little while ago, that we are used to just going by what we see. Si no veo de dónde va a venir mi provisión, entonces viene frustración. If I don't see where my valuables, my provision is going to come from, then I start lacking. Quizá no hay un cheque seguro, quizá no hay una fuente segura y en lo natural nos desesperamos. So maybe we're thinking that there's not a secure check, and then we start convincing ourselves. Pero se nos olvida que la palabra dice que Dios es nuestro proveedor. Es más, la palabra dice que Él es Jireh, Jehová, nuestro proveedor. But we forget that in the word it says that God is our provider. Así que no necesariamente tiene que haber un cheque, But not necessarily there has to be a check. no necesariamente tiene que haber una fuente segura. It doesn't have to be a fountain, a secure Cuando fountain. nosotros tenemos fe en Dios, When we have faith in God, somos fieles a Dios, we are faithful to God. tenemos la convicción de que Él es nuestro proveedor, We have the conviction that He is our de provider. alguna manera Él lo hará para que la provisión en nuestras vidas y familias no nos falte. One way or another, God is going to do it so that we don't have lack of provision for our family. Y en palabras espirituales, And in spiritual speaking, esa es la definición de lo que llamamos milagros. this is the definition of what we call miracles. ¿A cuánto le ha pasado al menos una vez en su vida How many of us, at least once in your que life, usted fue al correo de su casa, al buzón donde quiera, you went to the post office or to your y cuando mailbox, usted destapó ese sobre blanco que no decía nada por ningún lado, and when you opened that white envelope, it didn't say anything nowhere? se encontró un papelito durito con números y con muchas cositas, You found a nice hard paper with a lot of numbers, y ese papelito llamado cheque, and that paper was for interesantemente tenía su nombre, su dirección, check. Interesting, because they had your name and your y address, era algo que usted no esperaba. and it was something you wasn't even waiting for. ¿A cuánto les ha pasado eso? How many A have mí, been through a nosotros that? nos ha pasado. It has happened to us, Y nos ha pasado ya varias veces. and it's been a few times. Y siempre lo cuento, pero para mí fue sorpresa. And it's interesting because for me it was a surprise, Porque cuando nosotros recién llegamos aquí a los Estados Unidos, because when we first came here to the United States, en la iglesia que visitamos, the church that we me visited, acuerdo que uno de esos primeros domingos alguien pasó al altar. I remember one of those Sundays somebody came to the altar. Y creo que era una señora. I think it was a Y lady. la señora empezó a dar testimonio. Ella le hicieron pasar al altar para que ella contara su testimonio. And they told her to pass, and she was saying about her testimony. Y esa señora empezó a contar que efectivamente estaba en necesidad, And that lady started speaking that she was in necessity. tenía un problema financiero She had a financial problem. y ella simplemente estaba orando. And she was just praying.
Y la manera como ella lo contaba era que definitivamente ella tenía convicción de que Dios iba a hacer un milagro. And the way she was saying it, she was convinced that God was going to do a miracle. Y ella, me acuerdo tanto, hace ya 15 años atrás, And I remember, it's been 15 years que la ago, señora dijo, yo tenía la fe y tenía la certeza de que Dios iba a hacer ese milagro. that the lady said, I had the faith and I was sure Y that ella God would do dijo, a miracle. yo fui al correo, al buzón, And she said, I went to the post office to my y yo mailbox, sabía que algo iba a recibir. and I knew I was going to receive Y something. dice la señora que ella abrió el buzón, sacó todas las cartas que habían allí, And the lady said she opened the mailbox, she took out all the mail that was there, y dice que empezó a, ¿verdad?, a botar las que no, pues la publicidad, todas esas cosas, and she started throwing away the stuff that wasn't interesting. hasta que encontró un sobrecito blanco And then she found a white envelope. que no decía ni de dónde venía ni para dónde iba. It didn't say where it was coming from. or Lo único que who it veía era was su from. nombre. The only thing it had was Y her dice la name. señora que ella destapó ese sobre And the lady said she opened the y envelope efectivamente era un cheque. and there was a check in there. Ella no sabía o no supo de dónde venía ese cheque, She didn't know, she didn't even question where did it pero come tenía from. su nombre, su dirección, But it had her name and her address. y era el valor que ella estaba esperando, o ese milagro que ella estaba esperando para solucionar su necesidad. And it was the value and the miracle that she was waiting for. Y cuando yo escuché eso, me acuerdo que yo le dije a mi esposa, wow, eso yo nunca lo había escuchado en mi vida. And I remember when I heard a testimony, I told my wife, wow, I never Y ese heard that testimonio in me my life. inquietó porque dije, bueno, algún día yo quiero también experimentar lo mismo. And I said, you know what, one day I want to experience Que the yo same vaya al thing. correo y que yo encuentre ese sobre y ese sobre sea un cheque. That I go to my mailbox and I find an envelope, that envelope be a check. E interesantemente, unos meses luego, unos añitos muy cercanos después de And eso, a few months, a few years later after me acuerdo that, que estábamos en un momento un poco difícil financiero I remember we was in some difficult financial issues. y recién nos habíamos mudado, a nuestro primer apartamentico. And we had just taken our first apartment. Y literalmente era un apartamentico. And it was literally an apartment. La cocina estaba pegada al baño, al cuarto, al comedor, a la sala, todo. And literally it was a small apartment. Everything was connected with Era each other. bien Very little. chiquito. Very small. Pero estábamos felices porque recién estábamos llegando de otro país y pues Dios nos había dado, que también fue un milagro, Dios nos había dado ese apartamento para los dos. But we were happy because we just came from the other country and Y God gave us me that. acuerdo que faltaban como 3 días o 2 días para nosotros tener que pagar la renta And I remember it was like 2 or 3 days that we needed to pay the y nos rent. faltaba cierta cantidad. And I was missing a certain amount. Y no conocíamos a nadie, We didn't know anyone. no teníamos a nadie que le dijéramos préstame tanto, We didn't have anyone to tampoco take a loan teníamos from. tarjetas de crédito, nada, estábamos recién llegados aquí. We didn't have no credit card. We were just Y nos habíamos here. gastado todo el dinero que trajimos en poner depósito y todas esas cosas. And we had spent the money that we had on deposits. Así que faltando esos 3 días, yo le dije a mi esposa, vamos a orar. So those 3 days that we needed, I told my Porque wife, let's yo pray, tengo la convicción because I am convinced de que así como Dios lo hizo con esa señora que escuchamos aquel día, that the same way God did it with that lady, we Dios lo did it puede with hacer them. con nosotros. God can do it with us. Y yo le vamos a orar, pero un día antes de que sea el pago de la renta, And I said, let's pray, but the day before we need to pay our vamos rent, a ir a ese buzón let's go to that mailbox, y algo vamos a encontrar allí. and something we're going to find Y there. si no me falla la memoria, me acuerdo que dejamos de ir por esos 3 días al buzón. And I remember we didn't go there for like 3 days. Y faltando un día cuando se vencía la fecha para pagar la renta, And the day before our rent was due, me acuerdo que a mi esposa, ya vengo, voy al buzón. I told my wife, I'll be right back. Y yo me I fui went to para the el mailbox. buzón creyendo que de verdad yo iba a encontrar algo allí. And I went to the mailbox believing that I was going to Teníamos la convicción de que Dios había escuchado nuestra oración We were convinced that God had heard our prayers. y que Él definitivamente nos iba a dar lo que nos faltaba en ese momento. And that definitely God was going to give us what we were missing. Y in that hice eso, moment. fui al buzón, abrí el buzón, saqué todo lo que había allí And I went to the mailbox, I took out everything that y was me fui there. para el apartamento, empezamos a destapar And I went over to the apartment, me and my wife started opening y, the envelope ¿verdad? Botando toda esa publicidad, todo eso que llega todo el tiempo. and throwing away all that publicity and mail that was junk. Vi que había un sobrecito blanco, There was a white envelope. no decía de dónde venía, It didn't say where it was coming from, pero tenía el nombre de nosotros. but it had our name. Y yo le dije a ella, yo no sé, pero yo creo que este es nuestro milagro. I don't know, but I Y told her, I abrimos think it's a miracle. ansiosamente ese sobre. And we opened that Y envelope. cuando abrimos ese sobre, And when we opened that era envelope, un cheque it was a check con la cantidad exacta with the exact que amount nos faltaba para completar y pagar la renta en ese that we mes. needed to pay
the rent for that month. Y yo le dije a ella, así como Dios lo hizo con esa señora, The same way as God did it with también that lo lady, hizo con nosotros. He has done it Así with que us. Dios es real, God is Dios good. es bueno God is y good. siempre concede nuestras peticiones Always answers cuando our no petitions. solamente creemos, sino que estamos convencidos de que Not Dios just lo va a when we hacer. just believe, but when we're convinced that He's going to do Y como it. esa le puedo contar muchas historias, pero no nos va a dar el día. And just like that, I can tell you a lot more stories. Y en par de minutos le va a dar hambre, así que mejor yo prefiero que nos mantengamos enfocados. And in a few minutes, you're going to start getting hungry, so I just want to get Así que focused. cuando yo leía estos versículos, So when I was reading these verses, me ministraba mucho la manera como Jesús le habló a sus they discípulos. were speaking to me a lot the way Jesus spoke to His disciples. Y lo primero que le dijo fue, tengan fe en Dios. And the first thing He said was, have faith in God. Y definitivamente nuestra fe tiene que estar clara y más clara todos los días. And definitely, our faith has to be clear and clear every day. De poder creer y confiar y seguir convencido de que no importa cuál sea la petición, no importa cuál sea la necesidad o el problema, That you can believe day by day, doesn't matter the situation or the el Señor problem. siempre lo va a hacer. God will El always do Señor it. siempre va a contestar nuestras peticiones. God will always answer our Y petitions. nos va a sacar de cualquier situación en la que podamos estar. And He will take us out of any situation we could be in. Y luego Jesús le dijo, a la verdad cualquiera que le diga a esa montaña, en otra versión dice aquel monte, lánzate al mar, él se lanzará o él lo hará. Y esta versión dice, y no lo dude en su interior, sino que lo crea, sucederá así como él dice en su palabra. And it's like God says, if I say to the mountain, move, the mountain will move. Entonces no importa cuál sea el monte, It doesn't matter what mountain no it is. importa qué tan alta sea la montaña, It doesn't matter how high that mountain no importa qué tan difícil se vea el panorama, is. It doesn't matter how difficult it is. aún no importa que sea en medio de una crisis mundial. Even if it's in the middle of a crisis, La Biblia me dice que si yo tengo fe the Bible tells me y that que if si I no have lo faith, dudo en mi corazón, and if I don't doubt in my heart, aún yo le podré decir algo imposible I can say something impossible a un muro o a una montaña que se mueva y que se eche al mar. to a mountain or to a big storm. En otras palabras, Dios nos ha dado la autoridad In other words, God has given para que us tú le the digas al authority monte que sea, so that you can tell the mountain a la situación what it que is, sea, no matter what al situation problema it que is, sea, no matter what problem te it vas de mi camino, is, leave from te my mueves side, hacia un lado, move to the porque side, yo sigo hacia adelante, because I will yo continue sigo walking creyendo, forward. I yo keep tengo believing, convicción. I'll keep Y lo que believing, Dios preparó para mí, Él me lo va a dar. and what God has prepared for me, He will give it to me. ¿Cuántos de esos hombres y mujeres de fe están en esta mañana en este lugar y están allí conectados en vivo en esta mañana? And I connected this morning. No importa la situación, It doesn't matter the situation. hay que hacer lo que dice la palabra que hagamos. We have to do what the word says. No dudar en nuestro corazón. Do not doubt in your heart. Y el enfermo será sanado. And the sick will be healed. Y la provisión vendrá. And the provision will Y la come. familia será restaurada. And the family will be Y lo que restored. se hacía imposible And whatever you thought it was se hará posible en el nombre del will be Señor. possible in the name of Jesus. Créame que este es el tiempo o este es el momento. Believe me that this is the time, this is the O más moment. bien, estamos viviendo en un momento de crisis mundial. Right now we are living in the crisis moment. Así que en momentos de crisis, en lo natural, se hace imposible que uno pueda ver cosas buenas. Even in the crisis we can make things seem better. Pero la Biblia me dice todo lo contrario. But the Bible tells me the Que son opposite. en los momentos de crisis, In the moments of si crisis, no hay duda en nuestro corazón, if there's doubt in our heart, nosotros podremos ver los mayores milagros de we Dios. are not able to see the miracles of God. No fue hasta que una niña aparentemente estaba muerta It wasn't until this little girl was dead que ocurrió el milagro de resurrección sobre esa niña. that the miracle of a Entonces, resurrection el mundo la daba por muerta o su familia la daba por muerta. The family was saying that the little girl was Pero dead. Jesús les dijo, tranquilos, ella solamente duerme, ella está viva. But the rest said, no, be still. She is alive. Y la She's niña sleeping. vivió. And the little girl survived. Y luego aquí el versículo 24 dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos. Por eso me gustó esta versión, porque dice, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. This is why God tells us, therefore I say unto you, what things so ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Entonces, de alguna manera nuestra oración tiene que cambiar. In other words, our prayers need
De alguna manera, no solamente basta con orar y decirle, bueno Señor, si tú quieres, cuando tú quieras. It's not just a prayer, oh God, whenever you want. Si de whenever you can. pronto tú te acuerdas de mí, If you remember of un me, vil pecador sucio como era antes, a person that I was in sin, full of sin, concédeme aquella petición. please answer my prayer, that petition. Sino que la Biblia dice, si ustedes piden cualquier cosa The Bible says if you ask for anything y no hay duda en su corazón, and there's no doubt in your heart, pueden pedir lo que sea you can ask for whatever it is y crean lo que ya ustedes lo han recibido. and believe it that God has already done it. Entonces cuando usted pide algo online, It's just like when you ask for something que ahora, ¿verdad? Ahora está súper de moda, that now is a famous thing, y el hombre que maneja esto de online está billonario ahora. and the billionaire that right now he's taking over the online buy. Es como que usted entre a la aplicación, It's just like you just enter the usted application, escoja lo que necesite, pick what you need, y cuando usted le da seno o poner la orden como sea, and when you just hit that send button, a los 2 minutos usted le está tocando la puerta y dice, mira, aquí está su orden. after you place that order, 2 minutes later it says Ya no es your order. one day delivery, ahora es seconds delivery. It's not one day delivery, not second day delivery. Así mismo es lo que la palabra nos dice. The same word, this is the word. No solamente con pedirlo, Not just by asking, sino con creerlo but by y believing estar convencidos and being convinced de que lo que estamos pidiendo that what we're asking for, ya lo hemos recibido. we have received it. ¿Cuánto lo están entendiendo en esta mañana? How many are understanding this? Que no haya ni una sola duda Don't have not one doubt de que lo que usted está pidiendo, that what you're asking for, si es dentro y si es de la voluntad de Dios para nosotros, and it's in God's favor, ya eso está hecho, it is done. ya está recibido, You have received ya el it. trabajo está concedido, The job is done. ya el negocio está establecido, The business is ya established. la bendición ya viene de camino, The blessing is on its way. ya el milagro está completamente hecho. The miracle is completely done. Porque eso es lo que dice la palabra. Because that's what the Bible Que si tenemos la convicción en Dios, Because if we have, we're convinced of God, entonces el Señor lo va a hacer. then God will do it. Amen. Y yo creo que definitivamente Dios está haciendo este tipo de milagros en este tiempo. And I know that God is doing those miracles in this time right now. Porque en tiempos donde lo natural son difíciles, Because in the time when the natural is son los tiempos difficult, perfectos para Dios. it's the perfect time for Cuando lo God. único que se necesita es gente que le crea. The only thing that God Gente que needs is tenga people to believe in convicción. Him, that are convinced Gente que in no Him, se deje llevar por lo que dicen los otros. that don't go by what others tell you. Quizá el otro dice, no, pero es que vas a perder tu trabajo. Maybe the other one tell me, no, you don't Pero es que la need your economía está job. malísima. The economy is really Pero es que bad. todo va a fracasar. Everything is Pero es que esto y lo otro. and this and that. Pero la economía de Dios es diferente a la economía del hombre. But God's economy is different. Claro, hay momentos difíciles. Yes, there is different. La Biblia dice que hay momentos de las vacas gordas y las vacas The flacas. Bible says there's good and there's bad. Pero así como Dios nos da la bendición, también nos da la sabiduría para poder administrar correctamente. But the same way God gives us a blessing, He gives us Y a si viene blessing momentos to de use the right vacas way. flacas como en ese momento, And if there is going to be times where there are bad times, todavía la bendición del Señor se mantendrá. the blessing of God will still be Y there. las promesas de Dios siguen siendo las mismas. And the promises of God are En still tiempo the de same. abundancia, pero también en tiempo de In the escasez. abundance and also in the abundance. Así que ese es el Dios que nosotros le hemos creído. So this is the God that we believe. El Dios que hace obras y milagros maravillosos en todo tiempo. The God that does miracles at all times. Y al final dice de este versículo, y cuando estén orando, aquí hay una instrucción interesante. And in the final of this verse, there's something very interesting. Perdonen lo que tengan en contra de alguien, Forgive anything that you're holding against para que someone, su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. so that your Father that is in heaven will forgive you for your sins. Entonces, a veces uno de los obstáculos para que nosotros no podamos recibir esas bendiciones So sometimes these are obstacles so that we don't receive our blessings. es que hay falta de perdón en el corazón. It's because we have lack of faith in Por our eso heart. una vez Jesucristo dijo que cuando estaba en el momento de dar la ofrenda, That's why one time when God spoke about the offering, si hay alguien if there is someone que no ha perdonado that hasn't forgiven y todavía lo tiene grabado en el corazón, and you still have it in your heart, coja su ofrenda, take your offering, déjela a un ladito, leave it in the side,
vaya y pida perdón o vaya y perdone. Go ask for forgiveness. Y and go luego forgive, entonces venga al altar and then come back to the y altar deposite su ofrenda. and deposit your offering. Para que entonces la palabra se cumpla So that the word will be accomplished y que su principio se siga aplicando a nosotros. and that the principles will keep being Porque no applied to us. podemos creerle la mentira al enemigo. We cannot believe the lie of the enemy. Podemos hacerlo cumplir la promesa del principio de Dios. We can make the promise of the principle. Pero si no of estamos God, haciendo lo correcto, entonces se invalida ese principio de Dios. but if we're not doing the stuff that we need to do correctly, Hasta que no hagamos lo correcto. it's only going to happen only Y es until we do the interesante correct cómo thing. el Señor primero nos habla de fe, And it's very interesting. nos God habla de speaks about confianza. faith, of promising, pero al final entonces nos está diciendo si hay falta de perdón, but at the end he's saying if you have lack of forgiveness, es algo que está frenando mis it's bendiciones. something that is withholding my blessing. Sencillamente porque el corazón no está preparado Simply because the heart is not prepared para recibir la bendición de to Dios. receive the blessings of God. Hay gente que quiere el poder, There's people that they hay want gente the que quiere power, ser millonario, they want to be millionaire, pero sus intenciones no son las correctas. but their intention is not the correct one. Es pasar por encima de que tenga que pasar, It's to pass over, pisotear al que tenga que pisotear, step all over it, pero yo quiero alcanzar mis sueños. but I want to reach my dream. Yo quiero volverme millonario. I want to become a millionaire. Estaba escuchando en estos días a un conferencista que es mexicano I was listening to this confrontation of a Mexican. y él es un empresario, da charlas de emprendimiento, gente que, ¿verdad? Nuevos emprendedores. And he gives like wordings conference. Y en una de esas charlas, porque ellos pasan cápsulas, And one of those conference, estaba hablando con un señor que tenía su empresa pero que no sabía cómo seguir adelante. he was speaking about someone that had a business, but he couldn't go Y along. obviamente no es nada creyente, o hasta donde yo lo he visto, no, es simplemente conferencias de emprendimiento. And obviously he's not a believer. He was just into Y él le conference. pregunta, ¿cuál es tu sueño? And he asks him, what is your dream? Y él empieza a decir algunos de sus sueños. Él le dice, no, eso no me sirve. And he starts saying some of his dreams. He says, no, this is not right. No, for una me. casita, un carrito. Y dice, no, eso no me sirve. ¿Cuál realmente es tu sueño? A little house, a little car. No, that's not my Y dream. me da What is risa your porque dream? él usa sus palabras típicas mexicanas que son chistosas. And I laugh because he Muchas de ellas no uses son muy some of his bonitas. comedians. A lot of them are not too pretty. Pero él las usa constantemente en sus charlas. But he uses a lot of comedians in his Y conference. tampoco la puedo decir, pues yo no sé si es mala palabra o no, así que no la puedo decir. And I cannot say them because I don't know Pero if dice, they're bad or no, not. piensa de verdad, piensa en algo que te robe el sueño, que no sé, algo creo que le dijo que sea excited, o sea, que te apasione. And he told him, no, tell me something that is passionable. Y le digo, bueno, sí, un carro chévere. Y él dice, no, pero ¿qué carro? And they say, yeah, a car. But he says, what car? Y él dice, no, me gusta el deportivo. I like the sports car. Y dice, bueno, ¿qué tal un Porsche Carrera, yo no sé qué? Maybe a racing Porsche. Y le dice, bueno, sí, ese me gusta. Yeah, I like that. Y dice, bueno, pues ese tiene que ser tu sueño. So that's got to be your dream. Y le dice, es más, ¿sabes qué? Si tú de verdad vas a luchar por ese sueño, Let me tell you, it gets even better. If you're el gonna próximo go año, back- cuando yo vuelva a tu ciudad a hacer otra conferencia, Next year when I come to your city, si to tienes go ese back- Porsche Carrera, if you have that te voy a Porsche, dar el privilegio de que me recojas al aeropuerto. I'm going to ask you that you pick me up at the Si de airport. verdad tú le crees a ese sueño. If you really Así que le digo, te doy un año para que trabajes en ese sueño. I'm going to give you a year so that Y you work at entonces that dream. en el próximo año me llevas en ese sueño cumplido. And then next year you're going to take me to that dream. Y eso me hacía pensar porque a veces nuestros sueños y nuestra mente a veces son muy simples. And that made me thought that sometimes our dreams are very simple. Y a veces le sometimes. permitimos al enemigo que ponga duda en nuestro corazón. And we permit the enemy to bring doubt into our mind and our heart. Y quizás a veces decimos, bueno, pero yo no necesito eso, a mí no me gusta eso. And sometimes we say, I don't need that, I don't like Está that. bien, pero el problema con los sueños es que a veces menospreciamos el poder y el valor de Dios. But it's okay, but it's that sometimes we don't even be grateful. A veces for what we creemos got. que algo que necesitamos es muy grande, que Dios ni siquiera lo puede hacer. Sometimes we think that something that we desire, we're not going to have. Y ahí it, es so cuando we viene la cannot duda en do nuestro it. corazón. And that's when the doubt Ahí comes es in cuando, our heart. aunque nos llamemos creyentes, cristianos y que oramos y todo eso, And that's when we, even though we call ourselves Christian and we believe in all that, estamos orando, pero estamos orando con duda. we are praying, but we're praying with doubt. Usted tiene a la señora duda cogida de la mano toda la noche o toda la mañana orando con ella ahí. You're holding on to that doubt, hand by Y no hand, la suelta, y usted orando, haciendo guerra, así como la hermana Marta. praying, and you don't let
Pero that tiene a down. la señora duda de la mano y está orando junto con ella se mueve, sube y se baja, pero no la suelta. Praying and praying and praying, but you don't let go of Y that usted tiene doubt. que soltar la duda de su vida. You need to let go Tiene of que that soltar la doubt. duda, sacarla de su mente. Take it out of your mind. Porque Dios es un Dios supremamente grande y poderoso. Because God is a big Él God. es el Dios de los cielos, es el Jehová de los He ejércitos. is God from heaven, the God. Él es el Dios sobre cualquier otro He Dios. is God over all. Entonces tenemos que creer en ese Dios. So we have to believe in Tenemos que God. tener la convicción en ese Dios. We have to be convinced Que lo que in our se God hace imposible, that whatever you think is impossible, Dios lo va a hacer posible en el nombre del God will do Señor. impossible in the name of Jesus. Así que yo le digo en esta mañana, sueñen grande. So I tell you, dream big. Aún en tiempo de crisis, Even in crisis times, sueñen grande. dream big. Sígale creyendo a Dios. Keep believing God. Siga confiando en el Señor. Keep believing in God. Y yo le aseguro que el Señor te va a sorprender. And I was sure that God is going to. ¿Cuánto lo creen conmigo en esta mañana? How many can believe it this Y cuando usted morning? logre eso y aprenda a perdonar, And when you believe in that, and aprenda you a learn sacar to forgive, toda herida del corazón, and take every wound out of entonces your de heart, verdad usted podrá ver lo sobrenatural de Dios obrando en su vida. and then you're going to see all the natural over your life. El corazón tiene que estar correcto delante del Señor The heart has to be corrected. para que en lo natural nosotros podamos evidenciar las bendiciones de Dios. So in the natural we can see the A un blessings. corazón dañado, Even with a heart that is el Señor broken, lo puede bendecir. God can bless you. Porque si hay algo que Dios conoce de nosotros, Because if there's something that God es que Él knows from conoce us, las intenciones de nuestro corazón. He knows the intentions in our hearts. Si a usted se le hace difícil darle al Señor 10 pesos porque es mucho, So if you think it's difficult to give God $10, después because cuando it's a escribe lot, el cheque de los $1,000 se le va a hacer extremadamente difícil y then duro. when you receive that check of $1,000, Y cuando Dios lo bendiga, cuando Él lo quiera bendecir, and when God wants to bless entonces si su corazón no está preparado, you, if your heart is not usted va a prepared, decir, no, es que esto es demasiado, esto yo no puedo. you say no, because this is too Mejor much. yo I hago can't cualquier do otra it. cosa y entonces se nos olvida la fidelidad con Dios. I'd rather do something else for God. Let me Así forget que nuestro the corazón fidelity tiene que of God. estar preparado y sano. So our heart has to be ready and prepared. Qué bendición cuando nosotros podemos cambiar nuestra oración. What a blessing when we can change Y no solamente our decirle, prayers. Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Not just bless me, bless me, bless me. Señor, sino, Señor, úsame y bendíceme para hacer de bendición a otros. God, but just use me so that I could be a blessing Que to seamos others. canal de bendición That we can earn in blessings y no lugar de estancamiento donde la bendición se va a estancar. and not fail what we are in need to fail. Bien, acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 6 Let's go to 1 Timothy chapter 6, y versículo 11. verse 11. Cuando llegue allí me da un fuerte amén. When you're there, give me a thumbs up, amen. Let me know you're there. 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 11. 1 Timothy chapter 6, verse 11. ¿Cuántos llegaron allí? How many are there? Está en la Biblia para el que no lo sabía. It's in the Bible. Y en el Nuevo Testamento también. In the New Testament. Dice la palabra, eres un hombre de Dios. Y esta es una carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y le dice, eres un hombre de Dios, así que evita todo eso. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud, de dedicarte a Dios y de tener fe, amor, constancia y humildad. Mantener la fe es como una competencia. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Ahora la Biblia dice, y aquí está diciendo él, por ganar la carrera, no por llegar de primero. Por ganar la carrera y no querer ser el primero quizás en todo. Y luego dice, Dios te llamó para tener esa vida cuando declaraste la gran verdad de fe ante mucha gente. Está hablando de la oración de fe. Y luego dice, te ordeno delante de Dios, quien te da la vida, quien da la vida a todo, y de Jesucristo, quien declaró esa misma verdad cuando dio testimonio ante Poncio Pilato, que hagas todo exactamente como te he pedido y de manera que nadie pueda criticar. Continúa así hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Y qué interesante esta palabra, This is very interesting. porque lo primero que Pablo le dice a Timoteo es, Because the first thing that Paul tells Timothy, esfuérzate por seguir una vida recta.
Straighten yourself so that you can live a correct life. En otra palabra, está hablando acerca de guardar su integridad delante de Dios. In other words, he was telling him, save your integrity in God. Y cuando nuestra integridad se guarda delante de Dios, pues entonces también se guarda delante de los hombres. And when we secure our integrity in front of God, we also do it in front of humans. Tenemos que asegurarnos We have to be assured cada día en nuestras vidas every day in our que life estamos primeramente agradando a Dios that we are being grateful to God y no estamos agradando al hombre. and we're not being grateful to Porque hoy en día, lastimosamente, because today and hay day muchas personas que primero quieren agradar a los hombres a lot of people want to be grateful to y luego others agradar a Dios. and then leave God for second. Muchos se van detrás de una persona A lot of us follow one person y luego se olvidan de Dios. and then they forget about Se God. van detrás de algún sueño, alguna meta, They go behind the dream pero nos or goal, olvidamos de Dios. and then we forget about God. Y la frase de hoy en día muy común es: tú te lo mereces. And the phrase today and days is you deserve it. Cuando tú vas a las redes sociales y cuando alguien pone el último reloj que se compró, When you go to the media and you put the last watch you just el got, primer comentario es: tú te lo mereces. the first comment is you deserve it. Lo vieron viajando, They saw him traveling, tú te mereces esas vacaciones. you deserve those vacations. Y la verdad es que a veces ni nos lo merecemos, pero Dios nos lo da por gracia, misericordia y favor. And a lot of times we don't even deserve it, it's just God gives it to Porque a us. veces cuando hablamos tú te lo mereces es porque si tú trabajas fuerte, Because sometimes when we say you deserve porque it, tú because trabajas you work duro, hard, because you work very, very porque tú hard, eres inteligente, because you're very intelligent, porque haces esto, lo otro. because you can do this and Pero that. la verdad que si lo logramos y lo estamos haciendo es porque Dios nos ha permitido tenerlo. But in reality, if you've done it, it's because God has permitted you to have it. Así que no es que nosotros nos lo merezcamos, es que Dios nos lo dio por su And it's misericordia y not that amor. you deserve it, it's that God gave it Y to si you. lo It's recibimos, mercy. amén, y gracias al Señor y la gloria es para el Señor porque nos ha bendecido. And if we received it, we should be giving God all the glory. Pero and the acuérdense, praise. esto no es nuestras fuerzas, But remember, this isn't our strength. es con la ayuda del Señor. It's with the help of God. Porque si hay algo que a Dios le interesa guardar en cada uno de nosotros, Because if there's something that God was saving out, es que guardemos nuestro corazón. it's to save our hearts. Es que nos mantengamos nuestro corazón alineado a Dios. It's so that we can maintain our heart straight with God. Porque si no, este corazón nos va a traicionar. Because if not, our heart will Engañoso es el corazón más que todas las the cosas. heart is very betrayful. Al ser humano nos gusta que nos den la palmadita en la espalda, ¿sí o The no? human being likes to be patted on the Buenísimo, lo hiciste bien. back. You did good. Buenísimo, You did tú really estás prosperando. good. Really good. You're Buenísimo, prospering. estás siendo excelente padre, excelente madre. Very good. You're being a good Y nos dad, gusta esa good mom. palmadita, buenísimo, hiciste algo muy bueno en tu trabajo. And we like when we're patted, especially when we do Pero a nadie le something gusta que right. le diga: mira, te equivocaste en ello, But nobody likes to say you te got equivocaste en confused. aquello. You got confused with Te it. estoy viendo que como que te están inflando, te están subiendo los humos. I'm seeing that you're going higher and higher in your thoughts. Y esa es la manera como Dios quiere mantener a nosotros en humildad. And God wants to keep us humble. En humildad pero bendecidos en Dios. And humble but blessed in God. Es totalmente diferente. This is a whole different Cuando tenemos un corazón humilde y reconocer que todo proviene de Dios y es para Dios, When we have a humble heart, we know everything comes créame que from usted God. se hace acepto por Dios para recibir más de parte del Señor. You will be exempt so that you can receive more from God. Cuando su billetera está repleta, When your wallet is full, que no le cabe ni una moneda más, then you can't put not one more no hay money in there. espacio para que Dios la vuelva a llenar. There's no space so that God can Entonces, refill it. ese es un ejemplo para que nosotros, para que mami, la bendición de Dios siga fluyendo. So this is an image so that our influence can keep Cuando usted flowing. da y bendice, When you give and you bless entonces others, Dios te da más. God will give you more. Cuando en el estanque las cosas se quedan, el agua se queda estancada, When the water is just stuck there, el agua se pudre it goes right y huele mal. and it smells bad. Pero qué bueno es cuando uno va a un río, a un estanque o a un lugar donde el agua está fluyendo. But it's good when you go to the river and you see the water A todos les da flowing. ganas de meterse allí y empezar a disfrutar de esa agua, And everybody wants to go in there and enjoy from this porque las water cosas fluyen. because it's Y flowing. nosotros tenemos que ser como aquel río, como aquel el lugar que corre. And we have to be like that river that it No, continues flowing. no nos podemos estancar en la vida. We cannot just stay Dios no quiere que nos still. estanquemos. God doesn't want us Por el to contrario, Dios quiere que stay. seamos de ese riachuelo que fluye todo el tiempo y fluye vida. God wants us to float all the time like the river flows. Y eso aplica en todas las áreas de nuestras And this vidas. applies in
every stage of our. No es lo que yo piense que pueda lograr, It's not what I think that can happen. sino lo que Dios tiene para mí que yo voy a lograr. It's what God has for me that I'm going to achieve. Y ahí donde está la frase que este conferencista le decía a aquel hombre. And this is where the phrase is where that person was telling El sueño era un carrito, pero él lo retó a que soñara con algo grande. He was dreaming with a little car, but the dream was to dream with something big. Unos cuantos miles de dólares. With a few $1 million. No era por el hecho de que fuera un Porsche. It wasn't the issue that it would be a Era para Porsche. que saliera de su zona de confort It is so that he could come y out of soñara en his grande. and so he could dream big. Cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, When we have God on our side, no hay obstáculo que Dios no pueda vencer. there's no obstacle that God No hay situación que Dios nos pueda ayudar. There's not a situation where God cannot help No us. hay dificultad que Dios no nos pueda dar la victoria. There's not a difficult that God will No not hay give us the batalla victory. que enfrentemos sin que ya el Señor garantizó nuestra victoria en esa There's batalla. not no battle that will stay done there. God will fight Así que for us. quizás no es que no vayamos a pasar por la batalla, So maybe it's not that we're not going to go through the pero la battle. garantía de Dios es que de la batalla Dios nos va a sacar en victoria. But the guarantee to us is that God will take us out of that battle. Estamos en una batalla llamada virus, como lo quiera llamar, COVID-19, como quiera llamarlo. We're in a battle right now with COVID-19. Pero de esta batalla Dios nos está sacando en victoria. But God is taking us out of this battle. Y cualquiera que sea la situación, el Señor siempre nos da su victoria. And it doesn't matter what is the situation, God is going to always give us the Así victory. que tenemos que esforzarnos So we have to strengthen por en ese ourselves. tiempo más que nunca acercarnos a Dios. And now more than ever, come closer to God. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate por seguir una vida recta. This is why Paul told Timothy, Y me gusta en esta versión cuando dice, dedícate a Dios. And I like this verse where it says, dedicate yourself Todos to tenemos God, muchas ocupaciones, because a lot will be busy. pero cuando ponemos a Dios primero en todo, But when we put God first in everything, entonces las cosas van a salir mejor. everything will come out Porque a better. veces en los quehaceres de la vida ponemos a Dios de último Because even in things in our life, we put God last. y no nos estamos dedicando a Dios. And we're not being dedicated Cuando to Dios es God. primero en nuestra vida, las cosas van a ser más When we fáciles. put God first in our life, Y Dios nos va a dar fe, God will give us nos va a faith. dar constancia, He will be consistent. nos va a dar humildad He's going to give us y the nos va a dar love. amor para seguir hacia And adelante. He's going to give us the love so that we can continue forward. Y luego Pablo le dice a Timoteo, mantente en la fe como una competencia. And then Paul tells Timothy, maintain yourself in your faith. No por quién pueda llegar primero a la línea final, Not because you're going to get there last, sino para que llegue. but so that you can reach Eso no se it. trata del que más corra, This is not about who runs the no se fastest. trata del que llega a la meta primero. This is not about who gets to the Se winning trata line. de llegar a la meta final. It's about getting to the final Y line. esa es la meta cuando Dios nos recibe allá en los cielos para una eternidad con Él. And this is the line where we reach God. We'll have eternal life. Ninguno sabemos cuándo vamos a llegar allá, We don't know when we're going to reach pero God. cuando nos toque el momento, But when the moment comes, tenemos que estar seguros que vamos de verdad a llegar a la meta con el Señor. but we have to be assured that we're going to reach that goal with God. Para eso hay que estar enfocados en Dios. We have to be focused in God. ¿Cuántos lo creen conmigo? And we have to believe it with Es muy me. fácil desenfocarnos, lo hablamos el domingo pasado. It's very easy to talk about what I was talking Hoy en last día la gente se desenfoca fácilmente. Nowadays, people lose focus. Créame si no que cuando el índice de accidentalidad, ¿verdad? A través de la historia ha subido terriblemente. Believe me, in the index about the life of everything that has Y gone como up. hoy en día hay tantas distracciones, And because nowadays there's so much uno ve que distraction. aún la gente en una autopista manejando a 70 millas por hora, We see the people running in the highway. todavía podemos ver personas que van a 70 millas por hora con el teléfono en la mano. We can still see people running at 70 Y están mirando y al frente, mirando y al frente. and looking at their phone and the Pero se les olvida que hay carros a los But lados. they forget they have other vehicles. Y el índice de accidentalidad cada vez ha subido más y más. And the index of the accidents Porque la that gente se happen desenfoca fácilmente. higher. Because the people lose focus. Hay accidentes cada yo no sé cuántos segundos. There's so many accidents. I don't know how many seconds. Miró el teléfono, le entró un mensaje The phone rings. They got a message. y cuando puso sus ojos en el teléfono, le dio el carro que estaba And when enfrente. they put their eyes on the phone, boom, they hit the car in front of A them. veces nosotros vamos manejando y yo veo gente que va como en zigzag. Claro. I see sometimes people going zigzag. Y yo, qué risa, o está borracho, And I say, Está en he's celular. drunk, o está peleando, or he's fighting, o la tercera opción y la más
¿cierto? or he has his phone on the hands, Está en el teléfono. he's on the phone. Y cuando de pronto logramos ver a esa persona, And when we see that person, efectivamente está en el teléfono. effectively, the Hay otros que person van is on the jugando en phone. el teléfono mientras que están manejando. There are people that are playing on the phone while they're Así que driving. nos distraemos rápidamente. So we lose distraction. Y eso by pasa en la driving. vida diaria y eso pasa ahora en la vida espiritual. And that happens in the life daily and Hay personas que un tiempo estuvieron enfocados con Dios, there was people that at one time they were pero después vino la focused on God. distracción que el enemigo puso en el camino. And then the distraction came from the enemy. Y así como en el teléfono pusieron su mirada en el problema, en la situación, The same way people does it with the phone. y se estrellaron en la vida. And they Nos desenfocamos de la vida o de nuestros ojos en el Señor. we lost our focus in God. Así que tenemos que mantener el enfoque en el So Señor. we have to be focused on the Lord. Queremos o tenemos bien la convicción de creer en el Dios, tenemos que mantenernos enfocados. We have to be convinced and focused in God. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, enfócate. And this is what Paul was telling Timothy. No importa lo que la gente diga, It doesn't matter what the no importa lo que la noticia diga, It doesn't matter what no the importa news lo que says. estamos viviendo alrededor. It doesn't matter what we're Lo living importante es enfocarnos en el Señor. The important thing is that we be focused on the Nuestra Lord. meta es la vida eterna. Our goal is the eternal De allí life. para abajo, todas las otras metas que tengamos se van a ir cumpliendo poco a poco. From there down, we will reach our Una goal. tras otra, porque Dios es un Dios fiel. One by one, because God is a Pero faithful siempre y God. cuando nuestra mirada esté puesta en el Señor. But as long as we're always focused on the Lord. ¿Qué tal si en esta mañana usted mira al que está a su lado Tell the person next to you this y morning hágale esta pregunta? and ask them, De verdad, for real, ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Está enfocado en Dios are you focused En on Dios. God? o está enfocado en lo que tú quieres Or hacer? are you tú focused quieres on what you hacer. want to do? Si tu enfoque es en Dios, If your focus is on God, entonces todas las otras cosas vendrán por all the other añadidura. things will come later on. La Biblia dice más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo otro será añadido. The Bible says, seek God first and everything else will come along. Que Él sea el primero en tu vida. That God be the first ¿Para one cuántos in your Dios life. es primero? ¡Amén! Primero que un paseo, Before primero que una vacation, comida, primero que un party, before the primero party, que un plan, primero que un sueño. a dream, Dios tiene que ser el primero en God nuestras has to be vidas. first in your life. Y por último, Romanos capítulo 15, versículo 13, And we go to Romans chapter 15, verse 13. dice, no pierda la esperanza, que Dios, quien da esperanza, lo llene de toda alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él. Así tendrán tanta esperanza que llegará a otros por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, versículo 13. And Romans 15:13 says, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, thus ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Así que no pierda la esperanza. So please do not lose faith. Sigue con la convicción en el Señor. Amén. Keep convinced in the Lord. ¿Cuántos están convencidos de que Dios lo va a hacer? How Amén. many are convinced that ¿Cuántos God tienen la will do it? convicción de que el Señor se va a glorificar en tu necesidad? How many are convinced that God will fill you? ¿Cuántos tienen la convicción de que de alguna manera Dios va a contestar tu petición? How many are convinced that God will answer your petition? Tenemos que estar convencidos que Él lo hará. We have to be convinced that God Y will cuando do usted it. hoy, acuérdese, usted está orando, dándole gracias a Dios por lo que ya usted recibió. And when you're praying, remember to just give God the grace and the thanks. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando nosotros oremos, Because the Bible says that when we pray, démosle gracias a Dios, give God thanks. no por lo que ya tenemos, Not because of what we porque ya le have, hemos dado gracias antes. because we already have. Démosle gracias por lo que todavía no tenemos. Thank you for what you don't have. Pero la convicción en Él nos asegura que viene de camino. But in the convinced, He assures us that it's in His way. ¿Cuántos creen que su milagro viene de camino? Amén. ¿Cuántos creen que lo que usted necesita viene de camino de parte del Señor? Amén. Know that what you need is coming. It's Y una on its way. escritura más para terminar en esta tarde. And one more scripture. So Primera de Corintios capítulo 16 1 Corinthians chapter 16, y versículo 13. verse 13. Dice, manténganse alerta y sean firmes en la fe. Sean valientes y fuertes y todo lo que hagan, háganlo con amor. Primera de Corintios 16 y
Y versículo 13, vuelvo y lo repito, manténganse alerta y sigan firmes en la fe. Sean valientes y fuertes y todo lo que hagan, háganlo con amor. Díganle que está a su lado, por favor. Mantente firme, Mantente firme, Please stay firm. fuerte fuerte y valiente. y valiente. Y dígale, por nada Por nada te dejes desenfocar. te dejes desenfocar. Amén. Así que es tiempo de mantenernos firmes en el Señor. Well, we maintain firm in God. Por nada nos dejemos desanimar. For nothing, don't let Por nada nos dejemos desenfocar. do not lose focus. Mantengámonos firmes en el Señor. Maintain firm with God. ¿Y sabe cuál es nuestra promesa? And you know what's our promise? Que lo mejor está por venir. Hueva. Better is yet to El come. Señor está en control de todas las God cosas. is in control of all things. Dice la Biblia que ni siquiera la hoja de un árbol se mueve sin el consentimiento de Dios. The Bible says that not even a leaf of the tree will move without En God. otras palabras, cuando el viento planea mover la hoja, tiene que pedirle permiso a Dios. In other words, when the wind is going to move the leaf, it has to ask El permission to Señor God. sabe la cantidad de cabellos que tienes o que te quedan todavía en tu cabeza. God knows how many hairs, root of hair you have or what you have left. Yo tenía, pero todavía me quedan unos cuantos. I had, but I still have a few. Esa es la magnitud de Dios. This is the magnified of Si God. el Señor sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, If God knows how many hairs you have in your Él head, sabe lo que tú necesitas, He knows what you need. Él sabe cuál es el mejor camino para ti, He knows what's the best Él one sabe for you. hacia dónde tú tienes que seguir He knows up to where you have to go. y Él sabe perfectamente que los planes de Él son mejores que tus planes. And He knows that His plan is better than Así que our cuando plan. las cosas no salgan como uno quiere, So when you don't see things the way you want to see them, tranquilo, be still. porque Dios tiene lo mejor para ti. God Amén. is the best for Y vamos a you. terminar con eso en esta mañana. Mira el que está solo, dígale. And look at the person next to you. Si las cosas no salen Las If cosas the no things salen don't come como out tú querías que salieran, the way you want them to dígale, come out, tranquilo, Tranquilo. still. que las cosas van a salir Las cosas van a salir. como Dios lo tiene planeado para God ti. has a plan. Sigue hacia adelante, You continue no te to walk, detengas do not hold y still, sigue confiando plenamente en el and Señor, have all your trust in con God. la convicción We're convinced de que Dios lo va a hacer.